Ok, vamos a aprender ahora cuáles son los diferentes propósitos o fines que puede tener un texto. Estos pueden variar, los textos pueden variar, sea un capítulo, un párrafo o una novela, un libro entero. Todos tienen diferentes propósitos. ¿A qué se refiere esto? Que el autor realizó el proceso de la comunicación e hizo este texto pensando en algo, pensando en qué quería hacer que los lectores entiendan. Entonces tenemos diferentes finalidades que podemos dar al texto. Entonces una de ellas es informar. Cuando informamos utilizamos datos, hechos o sucesos para contar algo que sucedió. El ejemplo más notorio que podemos encontrar de un texto informativo quizá podría ser la noticia. Entonces, a eso le llamamos un texto informativo o que tiene finalidad de informar. El segundo que vamos a ver es el de argumentar. Argumentar defiende una postura o posición con el fin de convencer a un interlocutor o a una persona que está en medio, escuchando los diferentes puntos. Okay. Entonces, ¿dónde podemos encontrar un tipo de texto argumentativo? Podría ser quizá dentro de lo que es un debate o una mesa redonda, ¿cierto? Dentro de ellas existe el interlocutor. En el caso del debate, puede ser que sea el público, así como tenemos diferentes elementos, ya sea el moderador, el público, los participantes del debate. En este caso, el interlocutor es el equivalente a el público. Nuestra tercera finalidad sería exponer. Cuando exponemos, damos a conocer sobre un tema en específico. Entonces, el ejemplo más claro que podemos discernir de la exposición es cuando se exponen censos. Un censo, sea demográfico o sea electoral, nos sirve para recolectar información de un tema en específico y podemos luego exponerlo hacia el público. En el caso de los demográficos, es decir, aquellos donde te preguntan cómo viven las personas, cuántas personas viven en un cierto lugar, si tienen piso de material o de piedra, los techos, los electrodomésticos, etc. Lo mismo pasa con los censos electorales. Podría ser cuando exponemos los resultados de un censo. Asimismo, en la función de argumentar también podemos encontrar al debate. Siguiente tenemos el propósito de narración. Aquí obviamente estamos hablando de lo que es el género narrativo, que es un género literario, como ya hemos visto antes, en el que utilizamos, valga la redundancia, elementos como el narrador, los personajes, el diálogo, el ambiente. Esos relatan acontecimientos con un ambiente, personajes, secuencias o diálogo. Obviamente tienen si es una secuencia cronológica, sabemos que va desde inicio a final, sabemos qué tipos de narradores puedo utilizar un omnisciente, un narrador testigo, un narrador personaje o un narrador objetivo. En cuanto a los personajes, sabemos que existen los primarios, los secundarios, los antagonistas. El ambiente puede ser real o puede ser ficticio. El diálogo sabemos que es el discurso entre dos o más personajes. Entonces todos estos son elementos que conllevan a lo que son los textos narrativos. Y como mencioné antes, algunos de los ejemplos pueden ser los cuentos, las novelas, todos estos tipos de textos que conllevan esos elementos: personajes, ambientes, secuencias, diálogo y el narrador. Lo siguiente que tenemos es el tipo de texto persuasivo. El persuasivo lo que pretende hacer es modificar el pensamiento de una o más personas que lo lean, los lectores. Ahora, ¿a qué se refiere esto? A diferencia del argumentativo, el argumentativo se pretende convencer o defender una posición, pero que el interlocutor se vaya solamente más informado sobre el tema.
en sí es como una combinación del expositivo y el argumentativo. El persuasivo no es así, el persuasivo busca enganchar a las personas totalmente. Por eso mismo, aquí podemos definir que el ejemplo más claro para el persuasivo es cualquier tipo de texto publicitario. Entonces manejamos lo que es la publicidad, los eslóganes, espectaculares, flyers, etc. En el propósito de texto categorizar, los textos intentan agrupar información recogida, es decir, información recabada a partir de varias investigaciones. Los ejemplos más claros de estos pueden ser las enciclopedias, que intentan reunir información de una cierta área de la ciencia en específico. También tenemos los diferentes libros que categorizan las especies de los animales. Sabemos que pueden ser categorizados por especie, género, nombre y la taxonomía en general. Entonces, nuestros ejemplos serían las enciclopedias y los textos taxonómicos, que, como les dije antes, es aquella clasificación o categorización que tienen todas las especies en los reinos animales, de plantas, y etc. Y de último tenemos el propósito de describir. En el de describir solamente tenemos dos categorías principales, y estas son que abundan los adjetivos calificativos para describir a un sustantivo. ¿Okay? Entonces tenemos que recordar cuáles son los tipos de palabras que hemos visto. Los adjetivos calificativos son aquellos que describen al sustantivo física o psicológicamente. Entonces lo podemos utilizar para describir personas o para describir lugares, cosas y animales. Mayormente para textos es utilizado adentro de las enciclopedias para describir cosas, describir lugares, cosas así. Pero también hay un caso único, que son las guías turísticas. Las guías turísticas nos sirven para describir los lugares. Y estos son los tipos de texto que podemos encontrar. Es importante que aprendamos a identificar cuál es cada uno de ellos, y no solamente eso, sino qué tipo de palabras usan y cómo realizarlos.